arriba gente. UPD, dice. Ahora les voy a empezar a contar, ¿no? Lo que fue más o menos mi UPD. ¿Estuvo bueno? ¿Estuvo malo? Quédate a ver el video. Ja. Bueno, todo sucedió. Este UPD que pasó, no, el otro, 2019. Entre organización de los padres, no sé qué, decidieron estar ellos y que llevemos comida, ¿no? Para la previa de comida. Nosotros llevamos, nos dijeron que llevamos empanadas. No me acuerdo si había otra comida, creo que eran empanadas nada más. Bueno, llega el día, no sé qué, viste que vos tenés que tener la remera, ¿no? Que llegué, te voy a hacer mi remera del OPD. ¿Cómo no voy a hacer mi remera del OPD? Para que quede más piola. En resumen de lo de la organización, habíamos organizado que íbamos a estar en lo de esta chica. Tiene una casa, tipo, creo que no es quinta, es casa, pero es grande. Entonces, bueno, estuvo bueno ir ahí. Y había, no sé si son baños públicos, había 2 de esos. Después había una barra, había 3 tipos, unos jóvenes. ¿Cuál querés? Bueno, había eso. Encima me acuerdo que no nos llevó nadie, tipo, fuimos en Uber. Imagínate, todo ahí con el Uber, porque vos llevabas las empanadas en el momento y el alcohol me parece que como que vos pagabas y después lo compraban. Bueno, entonces llega la noche, ahí encima en el día, tipo a la tardecita ponele, estábamos diciendo dale que no llegamos. Y bueno, llegamos todos. Situación, estábamos haciendo la remera, no sé qué, decimos dale, no sé, las 8, las 9, dale que tipo ya llega la hora, viste, ya llega la hora, no, a fiestar, Bueno, primero hicimos la remera y llamamos a un amigo. Viste que hay chicos que no hacen UPD y otros que sí. Yo creo que la mayoría hace, pero bueno, hay chicos que no les gusta, está bien, pero no hacen. Bueno, ¿qué pasa? En el grupo ponemos, bueno, dale, nos juntamos todos y cuando vamos a la casa, todos, viste, con una remera del colegio, que viste que agarras la remera vieja o la última y la editas un poco, le ponen ahí cosas piolas. Este chico, que encima vive lejos de la casa que fuimos, va no sé qué y dice, che, ¿por qué tienen remeras del colegio? ¿Vamos a hacer la remera del colegio? ¿Cómo que van a hacer la remera del colegio? O la remera del UPD. ¿Cómo que van a hacer la remera del UPD? Si yo no voy al UPD. ¿Cómo que no vas al UPD? ¿Para qué viniste? Si no va a ir, como que... Y bueno, nos acompañó ahí en la aventura de cómo hacer la remera. Compramos los colorantes, no sé qué, boogie, la hicimos, después las colgamos todo, quedaron ahí. Estuvo bueno. Llega la noche ahí, tú, dale que no llegamos. Bueno, en mi colegio por lo menos nos dividimos en 2 promos. ¿Podés creer que justo cuando salimos, o sea, bajamos a la calle para tomar el Uber, justo nos cruzamos con los otros ahí amigos de la otra promo que iban para su UPD? Nada, ahí nos cruzamos, ¿qué haces, maestro? ¿Todo bien? Y acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá, Luca? Yo no había comido nada porque entre que tenía que hacer la remera, porque yo estaba en mi casa, fui a lo de este amigo a terminar la remera, hacerle las terminaciones. Que pin, que pan, que plum, que plaf. Puf. En resumen, llegamos todo al aire libre. Un amigo dice, es un cumpleaños esto, porque nosotros, tipo, para como más que nada organización, los papás hicieron toda una lista. Vos ibas y decías, bueno, no sé, en mi caso, Lucas Pizan, y te anotaban en la lista, presente, pase, por favor. Bueno, y así, con todos. Y bueno, pasábamos. Y ya arrancamos la música, punch. Entramos con las empanadas. Dejamos las empanadas, pero... Dejabas las empanadas, pero no podías comer todavía. Tenías que esperar, no sé, a que los padres agarren en bandeja y empiecen a repartir. Yo decía, con mis amigos ya empezaban a tomar, yo decía, no puedo tomar, porque literal, no sé, no tuve tiempo, pero ni una galletita había comido, ¿entendés? Entonces si tomaba, puede caer mal. No quería tomar, tipo, mis amigos me decían, dale, no pasa nada, no pasa nada. Yo no. Y la verdad que no, porque, o sea, imagínate. Yo estaba vacía mi panza, no tenía nada de comida. Y poné que empezaba a tomar. Y después para quebrar a los, no sé, 2 minutos, toda la noche no hacer nada, malísimo. Entonces me aguanté ahí un poco. Obviamente había parlante, los woofer, waffles, qué sé yo cómo se dicen. O sea, los grandotes hacen que pum pum. Ahí música bailando, tuki. Te empezabas a encontrar ahí con la gente de la promo, tuki, hola, ¿cómo andás? Todo bien. Estábamos mis amigos y ahí empezamos a mover la cadera. No, tipo, empezamos a bailar. Bueno, en un momento los padres empiezan con las empanadas. Y yo dije, vamos papá, las empanadas. Empiezo a comer. Empieza ahí bien la joda. Poner que ya era la, no sé, 2, 3, tuki. Bueno, hasta que empiezan a haber caídos. Veo a una chica ahí, pobre. Ya digo, ay señor, ¿qué le pasa? ¿Qué tomó? No sé bien, tipo, los alrededores, ¿no? Los soldados caídos. Pero de mi grupo, de mis amigos, sí, hubo bastante. Agustín. Y me acuerdo que le dice...
porque era así, vos ibas a la barra, Tuki, ¿qué onda, pa? ¿Qué onda, crack dogging? ¿No me haces un licuado de banana? Nah, pedí un licuado. No, no me haces un, no sé, qué sé yo, los nombres de los tragos. Yo no tengo idea, es como si fuera que tomara tanto. Viste, porque vos haces el shot Tuki y la naranja, la mandarina, qué sé yo, el limón creo que es, el limón. Sí, el limón. Bueno, el limón, sí. Como por lo ácido. Algo así, es qué sé yo, no sé. Creo, si no me equivoco, es acá te pones sal o azúcar, no tengo idea. Una tostada estás haciendo, Lucas, por favor. Te pones ahí, nada, lo estaba explicando. Capaz que uno dice, ¿qué tipo, boludo? Ya sabes, yo sé tomar, boludo, dale. Bueno, y haces así, tuki, y haces. No sé, una cosa medio rara. Bueno, y este amigo, Agustín, sí, yo sé que vos estás viendo. Dice, me acuerdo porque me lo dijiste. Vos ibas al bartender. ¿Sabes por qué le dice bartender? Es porque es tipo, es un tender adentro de un bar. Entonces, ¿qué pasa? Este alumno, este individuo, va y le dice, che, amigo, ¿no me das 4 shots? Y el tipo le dice, sí, obvio. ¿Y qué onda, tipo, para tus amigos? No, no, pa, todo para mí. Después de eso, todos ya sabemos lo que pasó. Cayó. Porque, o sea, lo normal, ¿no? Era que vos, no sé, estabas bailando ahí, Tuki, y vos ibas, sí, para vos, o sea, repartías a los friends. Este chico no hizo eso. Se los tomó, yo bailando, y después de media hora vi a la mamá al lado mío. ¿Entendés? Que ¿viene usted al UPD, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué le dice un molusco a otro molusco? ¿Te ves bien? No, ¿cómo molusco? Vos sabés que el otro día estaba, viste, pensando en el mate. Y para mí no tiene mi celular, no tiene mi número. ¿Sabes por qué? Porque como que no me llama. Es bueno, boludo, es bueno. Hay que admitir que es un buen chiste. Es bueno. Como que no te llama. Tipo, como que no te atrae. ¿Se entiende? Se entiende. Igual pará, yo quiero hacer un paréntesis. Viste que algunos dicen, ay, es malísimo el chiste. Pero es tan malo que es bueno. ¿Cómo que es tan malo que es bueno? Es bueno y listo. ¿O no? ¿O estoy equivocado? ¿O yo soy el incorrecto acá? Vos decime en la caja de comentarios. Vos decime, no, porque me altero, ¿entendés? Porque yo cuento chistes, como que quiero que se ría la gente. Pero después dicen, no, porque es malísimo, pero es bueno a la vez. ¿Cómo que es malísimo y es bueno a la vez, señor? Decídase. Volvemos a lo del UPD. Después tengo un amigo, se dio vuelta a todos. Otro abajo. Como que yo tomo, pero tranqui, o sea, me doy cuenta si estoy tipo mal. Paro de tomar. No hace falta ta y después estar mal tirado, ¿entendés? Mandale este pedazo de video. Parece amigo. Que hace las cosas mal. Toma y no para de tomar. Sigamos. Entonces, bueno, ahí otro bajo. Ese se llamaba Uri. También a la casa. Aparte, imagínate, UPD, tú que no sé qué. Y te vas a tu casa. O sea, el alcohol. Dios mío, lo que hice. Bueno, y ahí yo, una locura, bailando, punchi pum, danzando la cadera. Pero bueno, yo, viste, porque yo soy así, viste, si no me conocen, estoy con mi grupo ahí, amigos. Pero no sé, capaz que me voy a otro, qué sé yo, estoy ahí. Capaz que dicen, ¿y este pibe qué le pasa? Que está alcoholizado, ¿qué le pasa? Salga de acá. Dicen así o dicen, venga. Bueno, y después, Santiago, a vos, sí, a vos te voy a decir esto. Santiago también, caído, pero como que un soldado medio caído, como que creo que quebró. Y me acuerdo, pero me acuerdo mal, que estaba ahí, tipo en el borde de la pileta, tipo así, como que re así. Y yo ahí, no sé qué. Pero como que no fue tan grave como los otros dos que lo llevaron a la casa, ¿entendés? Después creo que mis amigos en general todo bien. O igual que yo, tipo, tomaron tranqui, pero habían comido antes. Yo no. Pero, ¿viste? Esperé, tranquilo, tú, en un costadete. Y tranqui, todo bien. Y después termina la joda. Y nosotros, me acuerdo que estábamos ahí. Obviamente se terminaron las empanadas. Terminó todo eso. Creo que terminó el alcohol también. Después como que, ¿viste? Yo me quedé hablando ahí con otros grupitos, ¿viste? Porque mis amigos estaban... Ponele, nosotros entramos a la 1 al colegio. 11, ponele, íbamos en micro después. Ponele que la joda terminó tipo 6. Después como que tranqui y empezás a hablar, viste, con la gente. En vez de bailar ya tanto para bailar porque estoy muerto, ya no me dan las piernas, viste, ya bailando toda la noche. Encima yo tipo, capaz que hablo al principio, viste, no bailo porque tengo que comer una empanada. Cada uno como que ahí con sus amigos o ahí con los que conocía de la promo empezás a hablar. Los que sobrevivimos, porque aparte de mis amigos, tipo había de otro grupo que también estuvieron alcoholizados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estamos ahí y después de hablar ahí no sé qué, cada uno como que se va a hacer la suya, ¿viste? Tipo, poné que eran las 8 de la mañana, todos cansados, no sé qué. Y nada, y en una, por eso decía, como que yo estoy con mis amigos capaz, pero en una capaz que me voy, ¿viste? Me voy por ahí, me voy por las ramas. No, y me voy, no sé, me voy
por ahí, hablo con gente, hola, ¿qué haces, maestra? ¿Todo bien o maestro? ¿Qué haces? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la night, la noche, la locura? Yo tenía una campera y digo, tengo un sueño y voy, porque veía que ya estaban todos, viste, tipo tranqui, como relajado, hablando, durmiendo, y me voy ahí a un costadete, estaba solo, y en vez de, porque viste que vos, ahí alcohol, no sé qué, capaz que te dormís, no sé, de última te dormís todo así, viste, y yo ahí más tierno, y me puse ahí a un costado, la campera que tenía como almohada, igual la campera la teníamos guardada, porque obviamente estás con la remera del UPD, no vas a tener una campera arriba. Aparte yo lo que en todo momento pensaba es, imagínate si llueve, se suspende todo literal, o sea, no llovió, tranqui, todo bien, así que todo bien. No sé quién me la sacó, pero yo me dormí y cuando me despierto, me acuerdo así, tenía una botella, que es la botella que está viendo ahí, yo no es que hice no sé qué y me dormí con la botella, no, esa me la pusieron, impostor. Y me levanto y estaba ahí mis amigos, ¿viste? No los que habían quebrado eso, no estaban en la casa, pero los que habían quedado, los que habían sobrevivido, estaban ahí, está despertando. Y me desperté, bueno, termina todo la festichola y después había que volver al colegio. Como les dije, volvíamos con un micro, entonces había que esperarlos, ¿viste? Fuimos a buscar las mochilas, todo, ya era de día, y todo bien. No me acuerdo cuánto fue el viaje, me ponen una hora. Y después, no es que fuimos al colegio directo, o sea, en nuestro colegio hay como unas vías enfrente. De hecho ahí, si no me equivoco, nos cruzamos tipo una promo con otra. Ponele, nosotros estamos acá y nosotros ahí viéndolo, la otra promo. La otra promo. Bueno, y nos sacábamos, era más de cotillón, viste, de festejar, punchi. Y ahí una foto triunfal de la promo 19, papá. Y después cada uno fue agarrando el uniforme nuevo, viste, tipo que te dan, no sé, economía o por ejemplo en mi caso electro, sociales. Eso lo hicimos ahí en las vías, tuki. No me acuerdo qué hicieron las mujeres ni idea, pero nosotros por lo menos fuimos ahí atrás de un arbusto y nos cambiamos todo y nos pusimos ahí, el gran Ele. Y después de eso cruzamos al colegio y ahí fue muy loco, porque ¿qué pasa acá, no? Nosotros, viste, primer día UPD, en mi colegio por lo menos, supongo que en todos, hay un acto ahí como que el primer día de clase. Llegamos ahí todos cambiados, nos sentábamos en la silla, no sé qué, va a empezar el acto y justo antes de que empiecen, Agustín se presenta ahí y nosotros, o sea, estaba re mal cuando se fue, ¿entendés? Estaba re mal. Y le decimos, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá, maestro? ¿Qué haces acá? Y nada, y parece que se mejoró. No sé si se había mejorado del todo, pero... y después el otro chico creo que vino, pero un poco más tarde. La sufrió más. En general, estuvo bastante bueno todo. Así que bueno, antes de terminar el video, espero que no me olvide de nada. Joda loca, va a estar presente mi remera del UPD para que la vean. Igual ya la vieron en las fotos, pero mira, qué remerita, que te salió, Lucas, papá, mirá. Bueno, les voy a empezar a contar. Como Puma, UPD, porque claro, porque ahí como que nosotros decíamos, a ver qué onda, qué le hacemos. Empezamos a buscar marcas, viste, a ver qué onda, qué le podíamos hacer. Esta te gusta, mirá, 19, está buena, Uno, no me acuerdo quién, no tengo idea quién, pero me acuerdo que viste que vos tenés acá el sobre, ¿no? ¿Ves? Vos tenés esto. Me acuerdo que acá uno, muy buena idea, le puso como un fuego, ¿viste? Entonces vos tenías esto y como que le salía un fuego de acá. Bueno, y así un montón. Esta es la parte de adelante. Yo soy independiente. Está buena, está buena. Tubi. Yo, viste que soy Luca Pisani, me dicen Pisa, para el que no sabe. Esa. La voy a poner. Upa, mira. Esa. Estoy hecho un pibe todavía. Vamos a bailar. ¿Qué onda, Dolape? Lo que también me acuerdo que pasaba, viste que yo tengo esto. Y creo que me lo había sacado. Porque viste que como que es muy suelto esto así. Y vos capaz que estás así, no sé qué, en la joda loca. Y capaz que se te desprende, ¿no? Se te rompe y no queremos eso. Con la remera del UPD nos despedimos. Me la puse después de 2 años. Espero que les haya gustado. Espero que les haya sacado una sonrisa. Acá les dejo mis redes para que me sigan, comenten a ver qué onda. ¿Vos tuviste tu UPD? ¿Llovió? ¿Paró? ¿No llovió? ¿Cómo estuvo tu UPD? Si fue el de este año, o capaz que tenés 20 años y decís, ¿cuándo tuvo mi UPD? Acá les dejo otros videos para que miren. Nos vemos, espero les haya gustado. Chau.